¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista. Aquí en Localia Vigo contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del nuevo comisario jefe de la Policía Nacional, don Manuel Teijeiro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, de verdad, por atender nuestra llamada. Entendemos que no es fácil que un comisario jefe de una comisaría, bueno, pues pueda estar presente en los platós de una televisión, en este caso de Localia Vigo, lo cual se lo agradecemos. Hace aproximadamente 2 meses, algo más de 2 meses, que usted tomaba posesión de su nuevo cargo aquí en la ciudad. La primera pregunta es obvia, una valoración. ¿Es lo que se esperaba? ¿Cómo es este aterrizaje en la comisaría de Vigo? Bueno, la verdad es que yo era consciente de que daba un salto importante en mis responsabilidades dentro de la institución. La comisaría de Lugo tiene un dimensionado adecuado pues, a los habitantes y a la problemática delincuencial que tiene aquella ciudad, y Vigo pues, es, desde el punto de vista operativo, la plantilla más importante, más problemática, con mayor actividad delincuencial de toda la comunidad autónoma, y además la propia plantilla de policías de la comisaría pues pasa de largo de doblar, incluso triplicar la de Lugo. Por lo tanto, nos situamos en una realidad distinta, tanto desde el punto de vista interno, ¿verdad?, como desde el punto de vista de la delincuencia y de la problemática delincuencial en general. ¿Cuál es esa realidad distinta? ¿Cuál es esa realidad de Vigo? ¿Cuál es la problemática de Vigo? ¿Dónde está el foco de atención, digamos, de los agentes del Cuerpo de la Policía Nacional en Vigo? Una ciudad como la nuestra tiene que trabajar fundamentalmente desde el área de la prevención. Si la prevención, que la materializa la Brigada de Seguridad Ciudadana, es decir, los policías uniformados que están en la calle, ¿no? Si la prevención funciona, las estructuras de la comisaría funcionan mejor. La Brigada de Policía Científica trabaja menos, la Brigada de Policía Judicial tiene menos actividad y por lo tanto se puede dedicar a hacer otro tipo de investigaciones que no vienen impulsadas por la delincuencia, ¿verdad? Y eso nos permite meternos en otras áreas de trabajo, en fin, investigaciones de drogas, delincuencia económica, etcétera, etcétera, que de otra manera, si la tenemos ocupada respondiendo a un presumible esta baja actividad en la prevención, en la seguridad ciudadana, pues entonces no tenemos capacidad para entrar en esos otros terrenos, ¿no? Por lo tanto, si funciona la seguridad ciudadana, tenemos prevención, tenemos menos delincuencia y podemos permitir que otras áreas de trabajo que están vinculadas a la investigación se dediquen a hacer más actividad de la ordinaria en estos casos, ¿verdad? Nosotros tenemos 2 áreas, la prevención y la respuesta. La prevención es básica para que la respuesta esté en el nivel adecuado, pero la respuesta siempre parte de la base de que algo ha fallado, y es la prevención. Por lo tanto, lo básico, lo fundamental, la seguridad ciudadana, los hombres en la calle, patrullar las zonas de interés, estar con la gente y, evidentemente, detectar dónde tenemos los problemas para focalizar nuestra atención fundamentalmente en esas áreas. ¿Cuáles son esos principales problemas? Entiendo obviamente que uno no puede bajar la guardia, por ejemplo, en el terrorismo internacional. Acabamos de asistir en San Petersburgo a un atentado. Nadie está libre de que eso suceda, pero también entiendo que nuestra ciudad a priori no es un objetivo principal de ningún grupo terrorista. Así que la pregunta es, ¿dónde se centran fundamentalmente los esfuerzos de los agentes de la comisaría de Vigo? No sé si en bandas de crimen organizado, de narcotráfico, de robos en viviendas, no lo sé. Como es conocido por todos los ciudadanos, la comisaría de Vigo tiene una estructura muy singular. La comisaría en sí misma, ¿verdad?, donde se residencian todas las especialidades, la lucha contra la delincuencia económica, la UDICO para la lucha contra el tráfico de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tiene 2 distritos, ¿no? Y esos distritos, que evidentemente actúan en 2 zonas específicas de la ciudad, que son de su ámbito competencial, son los que se dedican a investigar y a intentar resolver los delitos menores. Por lo tanto, las prioridades estarían siempre en el área de la especialidad, en la lucha contra el narcotráfico, en investigar la delincuencia económica, por supuesto también
En el área de información trabajamos seriamente con el tema del yihadismo que usted citaba, pero ahí es un trabajo silencioso, discreto, en fin, que no tiene una proyección pública por lógica, ¿verdad? Pero dicho eso, ¿verdad? Y matizados esos aspectos que van fundamentalmente orientados a los grandes problemas de la delincuencia transnacional que podíamos definir, a nosotros lo que más nos preocupa como responsables de la seguridad en Vigo y en Redondela son los robos en viviendas. Eso tiene un impacto muy importante. No digamos ya en la víctima, ¿no?, que por supuesto lo tiene, sino en todo el entorno de la víctima y en la sociedad en general. El hecho de que un ciudadano regrese a su domicilio y vea que en su espacio privado, en aquello que se considera que es lo más sagrado para él, que es su domicilio, lo vea violentado, lo vea puesto patas arriba y que se han llevado pues una parte de sus propiedades, generalmente joyas, etcétera, etcétera, pues eso genera una gran alarma social y una gran sensación de inseguridad. ¿Es preocupante el número de robos que existen? No lo sé. ¿Cuáles son los índices? Siempre es preocupante, aunque haya poca actividad delincuencial porque la prevención funcione, siempre es preocupante este tipo de hechos, ¿verdad? Lo cierto es que en los últimos años han bajado de manera exponencial los robos en vivienda. Seguimos trabajando específicamente para eso y tanto es así que la comisaría ha creado hace ya algún tiempo un grupo específico para atajar este tipo de delitos, dada la preocupación que tenemos, evidentemente, como decía antes, por el impacto que eso genera y la inseguridad ciudadana que provoca no solo a la víctima, sino en todo el entorno de la víctima. ¿Quiénes son los autores de esos robos? No sé si está estudiado, es decir, ¿son bandas de delincuentes organizadas? ¿Son robos que se corresponden con personas, digamos, individuales, robos más bien esporádicos? Tenemos las dos variantes, ¿verdad? Tenemos grupos organizados que esporádicamente visitan nuestra ciudad y tenemos también delincuencia autóctona, delincuencia autóctona que se mueve generalmente en el entorno de la propia víctima. Pues gente del barrio que sabe que le ha visto salir, que ha visto que salía para la compra, que etcétera, que no está en casa y por lo tanto estamos en una doble vertiente. Eso nos lleva a establecer una doble estrategia de trabajo, ¿no? Es decir, una presencia importante de efectivos uniformados y también de calle, sin uniforme, en las zonas en las que detectamos que eso tiene un impacto y luego después hacemos prevención para la delincuencia itinerante, fundamentalmente realizando controles en zonas de alto volumen de movimiento de vehículos, rotondas de entrada y salida de la ciudad, que es donde podemos detectar a este tipo de gente, ¿no? Luego se chequean, pues evidentemente, una serie de documentación, partes de viajeros, etcétera, etcétera, que nos permitan detectar si esa itinerancia en un momento determinado puede afincarse con nosotros, estar con nosotros 8 o 10 días para realizar pues una racia de robos, ¿verdad? Y ponernos la ciudad en solfa, ¿verdad? Patas arriba. Entonces, trabajamos con estrategias diferentes en función de que detectemos que haya itinerancia o que sean autores domésticos nuestros vecinos de la ciudad. Teniendo en cuenta que la delincuencia será casi imposible erradicarla al 100%, obviamente, sí me gustaría preguntarle si vivimos en una ciudad segura, más allá de los robos, hay delitos, faltas, todo tipo de delincuencia, decimos. ¿Es Vigo una ciudad segura y en comparación con otras ciudades de su mismo ámbito competencial? Quiero decir, Santa Cruz de Tenerife, pues no sé, Alicante, algo así. ¿Es Vigo una ciudad segura? Bien, vamos a ver, nosotros tenemos en cualquier sociedad avanzada, ¿verdad? La delincuencia es un problema que va con el propio desarrollo de la sociedad, ¿no? Tenemos que pensar que por mucho que baje la delincuencia,
Debemos asumir como un fracaso, aunque no lo sea estrictamente y desde el punto de vista estadístico, debemos asumir como un fracaso cualquier infracción que tenga que sufrir un ciudadano, ¿no? Y mientras haya ciudadanos que sufran esto y que sean víctimas de infracciones penales, evidentemente nosotros no habremos llegado a ese punto de perfección, ¿no? Evidentemente no llegaremos nunca, ¿no? No llegaremos nunca. Pero dicho eso, tengo que decir que desde las cifras que yo manejo del año 1999-2000, la delincuencia en Vigo ha ido descendiendo progresivamente, sobre todo en los delitos graves, que es lo importante y lo que tiene un mayor impacto social, ¿verdad? Y han ido creciendo los delitos leves, pero eso tiene una respuesta también en el Código Penal. En fin, al subirse la cantidad mínima para diferenciar entre delitos y faltas, pues lógicamente eso conlleva a que aumenten el número de faltas y descienda el número de delitos. Pero lo importante del asunto es que el cómputo, la suma de las dos cantidades, pues ha ido descendiendo progresivamente en los últimos 20 años. Y por lo tanto podemos decir en general, y con las salvedades que acabo de citar, que nosotros vivimos en una ciudad muy segura. Tenemos, en ese sentido, y quizás sea un dato de referencia que a los ciudadanos les pueda, en fin, servir un poco de dato clave para entender que somos una ciudad segura. Y es que la tasa de criminalidad ha ido descendiendo progresivamente hasta un 33 por 1000 habitantes, 33 infracciones penales por 1000 habitantes, y la de España está en un 43, ¿no? Teniendo en cuenta que Vigo es la gran ciudad de Galicia, que estamos, en fin, tenemos fronteras exteriores, el puerto, el aeropuerto, ¿verdad? Y que estamos en una frontera cerca, muy cerca, de una frontera terrestre con una gran permeabilidad debido a la integración en la Unión Europea, y para la que Vigo supone un gran atractivo, ¿verdad? Pues es evidente que estamos en una ciudad muy segura, ¿no? ¿Tiene el Cuerpo Nacional de Policía los medios que necesita para cumplir con su misión aquí? Y más allá, ¿tienen los agentes del Cuerpo Nacional de Policía los medios que necesitan? Lo digo por la polémica en los últimos meses al respecto, sobre todo de los chalecos antibalas, después de ese desgraciado suceso que le costaba la vida a una compañera de la comisaría, Vanessa Laje, en aquel atraco frustrado en O Calvario. Es cierto que hasta fechas muy recientes, la dotación de chalecos antibala que tenía la institución pues no estaba generalizada. En cualquier caso, los vehículos que salían a la calle iban siempre, y lo siguen haciendo, dotados con 2 chalecos antibala que iban en el maletero del coche, ¿verdad? La desgracia de Vanessa Laje, que tanto dolor y tanto daño generó a la institución, pues hizo que se sensibilizase el equipo directivo, ¿verdad? Y hubiese generalizado el uso de los chalecos individuales para todo el personal. En estos momentos podemos decir que el proyecto que tiene el equipo directivo es que ya cuando un policía que ha terminado su fase de formación sale a ejercer su función con un destino, llegue a ese destino entre los otros muchos elementos propios de dotación que se le asignan, que se lleve ya su chaleco antibalas. En el caso de Vigo concreto que nos ocupa, Vigo Redondela, bueno, pues hay que decir que todo el personal uniformado, en definitiva, todo el personal adscrito al área de seguridad ciudadana, que es la que tiene que dar prevención, exceptuando 4 casos por problemas de talla, pues bueno, pues personas en fin, con un físico pues determinado, ¿verdad? En unos casos pues, por una corpulencia importante, en otros pues, por el caso contrario, pues en esos 4 casos no se han podido asignar, pero en el resto de los casos todo el personal dispone ya de chaleco antibala.
y se está empezando a asignar ese mismo elemento al personal de la Brigada de Policía Judicial que realiza actividades de mayor riesgo, ¿no? Pues el tráfico de drogas, en fin, etcétera, etcétera. Y en esa línea estamos, y en poco tiempo, sin duda, el cuerpo quedará perfectamente dotado de ese elemento imprescindible. Otra de las cuestiones que se ha hablado mucho en los últimos meses es la centralización de las llamadas del 091 aquí en la comisaría de Vigo. Eso se ha paralizado, había protestas por parte de los sindicatos de que faltaba personal, faltaba formación, ha quedado en stand-by. No sé si hay novedades al respecto, comisario. No, eso se ha materializado. Concretamente, quiero recordar que el día 17 de enero pues se inició ese proceso, esa integración, que no es una cuestión específica de nuestra ciudad ni de nuestra provincia, sino que se ha hecho en todo el territorio nacional. Y donde no se ha hecho, en fin, se va a hacer, es decir, es un plan que tiene un objetivo muy concreto, y es centralizar a nivel provincial las salas del 091. Efectivamente, eso supone un incremento de recursos destinados a esa función. Hacer en Vigo lo que es propio, y además hacer lo de Pontevedra, lo de Villagarcía y lo de Marín, supone evidentemente una carga mayor de trabajo, ¿verdad? Bueno, para eso la institución convocó 8 puestos de trabajo, de los que solamente se han cubierto 4, pero en cualquier caso, pues sí se han cubierto una parte de ellos, ¿verdad? Y a día de hoy, bueno, los que no se han cubierto, evidentemente, pues han sido puesto a esa función a los compañeros que ya estaban en ella, ¿verdad? Por lo tanto, el servicio funciona con absoluta normalidad, ¿no? Y tengo que decir que la experiencia es muy positiva, porque con tan poco tiempo, un mes y medio de recorrido que tiene esa nueva dinámica operativa de las salas del 091, pues está funcionando con absoluta normalidad. Con absoluta normalidad, es decir, que hubo un reajuste que los policías pues han sabido entender e interpretar con absoluta eficacia, y ya digo, a día de hoy nadie podría pensar que en tan poco espacio de tiempo en la sala del 091 de la provincia de Pontevedra, que está aquí, ¿verdad?, pues esté funcionando con absoluta normalidad. No sé si hay alguna otra novedad, tanto en la comisaría, en lo físico, digamos, como a la hora de los recursos, de organizar los recursos que se hayan implementado pues desde su llegada, desde hace 2 meses. Bueno, cuando yo tomo posesión de la comisaría, y por los estudios que había hecho previamente antes de venir aquí sobre la estructura, la distribución del personal, etcétera, etcétera, traía en mente reagrupar todos los efectivos de la Brigada de Seguridad Ciudadana, que estaban dispersos entre lo que es la propia brigada, que está en la comisaría de Álvaro Cunqueiro, y los 2 distritos. Eso con horarios distintos, y eso generaba algunas disfunciones y quizá un no aprovechamiento adecuado de los recursos que nosotros teníamos disponibles, ¿verdad? Entonces, cuando llego me encuentro que ya las personas que gestionaban la comisaría, por cierto, muy bien gestionada, es una comisaría que yo encuentro con un muy buen nivel de funcionamiento y de organización, pues esas personas habían ya tomado la decisión y por lo tanto pues habían hecho una integración en ese sentido, ¿verdad? Todos los efectivos de seguridad ciudadana bajo el mismo mando, bajo la misma organización, con el mismo horario, con el objeto de conseguir unos mayores niveles de eficacia, que es en definitiva prevención, que es a lo que se dedican. Eso por una parte. En otro orden de cosas, pues yo he visto que quizá en estos 2 meses que quizá podamos mejorar nuestros niveles de participación con los ciudadanos, ¿verdad? Teníamos un equipo de participación ciudadana, desde mi humilde punto de vista, quizá no bien dimensionado. Lo hemos redimensionado ya, ¿verdad? Y con ello lo que pretendemos es llegar a toda la sociedad y, por supuesto, responder a todas las demandas de colaboración, de ayuda, de información que se nos plantean, que el equipo anterior no era capaz
precisamente por esa falta de recursos, de llegar a todas esas... ¿En qué se traduce exactamente? Eso se traduce exactamente en que nosotros vamos a dar respuesta al plan director para la mejora de la convivencia y la seguridad escolar. Eso se hace a demanda de los colegios, ¿verdad?, que nos piden que vayamos a dar información a los niños pues, sobre las diversas problemáticas que se pueden encontrar hoy, desde el uso de Internet pues, a la violencia escolar, al acoso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros vamos a entrar en contacto con todo ese movimiento asociativo que demandaba una mayor presencia nuestra. Además, a mayores, hemos entrado en contacto con la Confederación de Empresarios de Pontevedra, ¿verdad? Y nosotros le planteamos al presidente de la Confederación nuestro deseo de entrar en contacto con todo el movimiento comercial de la ciudad, ¿no? La Confederación nos ha brindado la oportunidad de reunir a los directivos de esas asociaciones en la propia sede de la CEP para que nosotros podamos entrar en contacto con ellos con el objeto de, fundamentalmente, y resumiendo mucho la cuestión, hacerles llegar aquellas casuísticas, aquellos modus operandi singulares que nosotros detectamos en los hurtos y los robos, pues, fundamentalmente hurtos, que se producen en el comercio vigués. Con lo cual, de esa manera conseguimos una mayor prevención, conseguimos bajar la delincuencia, ¿verdad? Y al mismo tiempo somos receptores de una información que de otra manera no tendríamos. Queremos llegar también a todo el movimiento vecinal. Estamos en fase ahora de reunirlos a todos y saber realmente qué es lo que está pasando en los barrios. Nosotros tenemos una fuente de información muy importante, que es la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano. Pero toda la información no entra por la Oficina de Denuncias. Si nosotros queremos saber lo que pasa en Matamá o lo que pasa en Sayans, nosotros tenemos que hablar con los vecinos de Matamá y de Sayans. Y de esa forma tendremos un conocimiento muy alto de lo que sucede allí y además recibiremos una información que de otra manera en ningún caso iba a llegar a la comisaría. Con lo cual vamos a ganar todos, los vecinos en seguridad y nosotros en eficacia. Pretendemos también, y así lo he hablado ya con mi equipo de mando, pretendemos también romper un poco la vieja dinámica sectorial de la ciudad. La ciudad está dividida en 4 sectores, ¿verdad?, que responden a los 4 grupos de proximidad que se habían fundado allá en el año 2000, ¿verdad?, que se habían puesto en marcha. Pretendemos romper un poco esa dinámica y establecer otra estrategia de trabajo, y es focalizar fundamentalmente, sin descuidar nada, por supuesto, pero focalizar nuestros recursos allí donde estamos detectando que está el problema y no mantenernos sectorizados y mantener también los recursos que tenemos en ese sector para dar respuesta al problema concreto que pueda haber allí. Es decir, el problema está en el barrio X de Vigo. Nosotros vamos a focalizar nuestros recursos en el barrio X de Vigo para dar una respuesta inmediata, ¿verdad?, sin, evidentemente, dejar de mano el resto del municipio, porque no podría ser, evidentemente, ¿no? Y por otra parte también pretendemos tener una presencia, una visibilidad constante en lo que es el corazón de la ciudad. La calle Príncipe, la calle Urzaiz hasta la Gran Vía, la calle Policarpo Sanz, etcétera, etcétera. Todos los ciudadanos que vienen a Vigo pasan por la calle Príncipe. Y la mayor parte de los vigueses, cuando salen de compras, pasan por la calle Príncipe, pasan por la calle Urzaiz, pasan por la Gran Vía, y entonces pretendemos que se nos vea ahí permanentemente, sobre todo para transmitir a los vecinos y a los forasteros que estamos ahí, que estamos a su disposición y que están en una ciudad segura y en que si tienen un problema, la respuesta, evidentemente, va a ser inmediata. Que es de lo que se trata. Eso es de lo que se trata. Garantizar la seguridad de los ciudadanos. Dar tranquilidad. Dar tranquilidad. Claro que sí. Manuel Tejero, comisario jefe de la Policía Nacional de Vigo, muchísimas gracias de verdad por acercarse hasta la localidad de Vigo y por acercarse hasta los medios de comunicación, que a veces tenemos esa relación no tan fluida como quisiéramos, ¿no? Pero que esperemos que se abra una nueva etapa. Decimos de verdad muchísimas gracias por su presencia aquí y a ustedes también muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor. Les esperamos como siempre la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.
Thank you.